noche en ABC Noticias. Las protestas de los vecinos de Ábalos continúan. Bloquearon el acceso a la colonia Rinconada Los Nogales. Cuespris confirma que sí hay casos de personas contaminadas con plomo. Están por entregar los estudios realizados. Productores se van en contra de Liconza. Tiran y regalan miles de litros de leche afuera de la dependencia. Un alumno de la UASH fue descubierto vendiendo becas a través de Facebook. Le tendremos todos los detalles. Estoy más en ABC Noticias, con Sergio Valles. Vamos a iniciar ABC Noticias. Muchas gracias por acompañarnos en la transmisión que tenemos noche a noche a través de la señal del canal 28 que emitimos desde la capital del estado para la propia ciudad en televisión abierta, igual en Ciudad Cuauhtémoc televisión abierta, pero también estamos en diversas poblaciones en sistemas de cable. Muchas gracias por acompañarnos. También en el portal de internet www.canal28.tv. Comenzamos con las noticias. Los vecinos de la colonia Rinconada Los Nogales continúan con la manifestación. Esta mañana cerraron el acceso a la colonia. Decenas de personas taparon el Boulevard Lombardo Toledano. Habitantes, vecinos y padres de familia de la colonia Rinconada Los Nogales emprendieron hoy una movilización desde el transcurso de la mañana en la ciudad de Chihuahua para exigir al gobierno del estado una solución por la contaminación ambiental de plomo en la zona de Ábalos. Como medida de presión, bloquearon el periférico Lombardo Toledano a la altura de la calle Sierra Magisterial, impidiendo el flujo del tráfico vehicular, principalmente de carga pesada. Los residentes clausuraron también un jardín de niños y la primaria José Vasconcelos. Exigen al gobierno del estado la reubicación de las familias, la atención médica de por vida para sus hijos y el derrumbe de la primaria debido a la contaminación por plomo. Los padres de familia reportan daños en la salud de sus hijos que presentan síntomas característicos de envenenamiento de plomo en la sangre, como pérdida de memoria, sangrado nasal, alergias y otros problemas. Señalaron que el gobierno del estado efectuó alrededor de 300 pruebas a los vecinos para analizar si su sangre contenía plomo. No obstante, los habitantes de la zona de Ábalos rechazaron los resultados entregados por el gobierno del estado, donde 50 de los análisis resultaron negativos por contaminación de plomo. Sin embargo, los vecinos denunciaron que los análisis fueron entregados abiertos y con posibles alteraciones. Mientras tanto, continúan las protestas de los vecinos, pidiendo la actuación del gobierno federal, un juicio al exgobernador José Reyes Baeza y destitución para las autoridades de salud. ABC Noticias, Raúl Martínez y Pilar Monge. Platicamos con los vecinos del lugar, con las personas que estuvieron ahí para conocer su postura. Las personas fueron muy claras, no van a cesar las protestas hasta que la autoridad responda. No pensábamos hacer manifestaciones, este problema lo traemos hace 3 meses y como dijo mi compañera, hemos metido oficios, lo hemos hecho todo legal, pero que hemos sacado nada. La verdad ahora nos damos cuenta porque se hacen tantas manifestaciones, porque el gobierno no atiende el problema desde el momento en que uno le informa, porque si esto hubiera él tomado cartas en el asunto no estaríamos ahorita cerrando las calles. La verdad, ahora se presenta el de educación, qué bueno que se presentó, pero el día de ayer lo estuvimos esperando desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde, nomás con la confirmación que iba a venir tanto el de salud como el de educación y no se presentaron, pero ahora mire, de esta manera agresiva se podría decir, tomando las calles, ahora sí están viniendo las dependencias. Fíjese todo lo que tiene uno que hacer, ¿verdad? Porque uno no lo hace de mala manera, sino la manera en que no escuchan. Si nos escucharan desde el primer momento, nada de esto hubiera pasado. Estamos exigiendo ya, mire, ya no tanto que nos den los resultados de salud, porque la verdad, en serio, todos confirmamos que van a salir bien, porque son puras mentiras. Aquí ya estamos pidiendo que venga la COESBI, la persona que nos vendió nuestras casas y empiece a atender esta situación, y todos los demás allegados, ya todos aceptan esta contaminación que existe, entonces ya tienen que haber una solución. Ahorita el de educación, ¿qué solución nos puede dar? Nada, no más que hacernos una escuela en estas 2 semanas. Muchos dicen, es muy poco tiempo, no es poco tiempo, hace 3 meses saben de esta situación. Tuvimos que cerrar la escuela para que en verdad se nos atendiera. Entonces, nosotros tampoco queremos perjudicar a nuestros hijos en educación, por eso tienen 2 semanas educación para ver la educación de nuestros hijos, para que se siga atendiendo.
Minutos después de este bloqueo de la calle, acudieron diferentes autoridades, entre ellas el subsecretario de Educación. Él les dijo que van a instalar mesas de negociación. Desde luego, el diálogo con el gobierno del Estado. Sí. Finalmente le comentaba yo aquí a las compañeras, a los compañeros que la convocatoria a las dependencias de gobierno está hecha ahorita para efecto de tener una mesa de negociación con ellos, estar platicando en todos los aspectos. Ellos nos decían que querían la presencia pues de las dependencias estatales, ahorita están siendo convocadas y en ese tenor estamos. Lo cierto es que sí, urge la presencia de las autoridades, pero no simplemente para que estén ahí, los escuchen, sino para que actúen, para que resuelvan. Esa es la situación fundamental, porque volver al inicio del problema que generó la propia autoridad muchos años atrás al construir viviendas y diversas áreas en lugares contaminados sin importarles violentar la ley que prohíbe que estos espacios, o los suelos, el viento, el aire, toda la contaminación del lugar, se edifiquen ahí construcciones, pues no les importó, y mucho menos que fueran a vivir centenares de familias. Tan es así que, lo hemos dicho, tuvieron el cinismo y el descaro, sobre todo la perversión, de construir en el peor de los lugares las escuelas de los niños. El gerente de manejo de riesgos de la COESPRIS aceptó ante las cámaras del Canal 28 y de algunos familiares, pues que sí han detectado niños con niveles de plomo superiores a los marcados en la norma. Estamos haciendo una evaluación de riesgos. Dentro de la evaluación de riesgos estamos revisando también la calidad del aire, suelo y agua. Hicimos un tamiz, nosotros le llamamos un tamiz para ver primero cómo estaban, no toda la población, sino para saber si encontrábamos niveles altos de plomo en los niños, ¿sí? Ese tamiz nos arrojó unos resultados de los cuales se desprendió para confirmar. Precisamente ya la Secretaría hizo los estudios correspondientes en sangre. Nosotros le hicimos en sangre capilar, ¿sí? Entonces eso nos arroja un resultado preliminar. Estamos por recibir en esta semana, en la semana que entra ya se cumplen las fechas de que nos pidieron las dependencias, no las dependencias, sino los laboratorios autorizados para los resultados de suelo, aire y agua. Entonces la semana que entra, eso sí, ya nosotros como COESPRIS ya podemos estar hablando de resultados en suelo. Pero resultados preliminares, ¿cuáles fueron? ¿De qué, perdón? De los análisis que ustedes hicieron. ¿De los de capilar? Ajá. Bueno, sí tuvimos algunas presencias de algunos niveles elevaditos de... Sí hay contaminación. Sí hay. Bueno, tenemos los niveles, ¿verdad? Tenemos ahí. ¿Qué niveles? Bueno, la norma indica arriba de 10 microgramos. El delegado de la Profepa nos dice que está registrado como foco contaminante en la Ciudad de México. Por eso sí, es que aquí tenemos que hablar de competencias de dependencias, ¿sí? Aquí la dependencia donde recae también mucha, vaya, de que nos tiene que decir la contaminación, pues es la Profepa, ¿no? ¿Niveles salieron? Bueno, los niveles salieron arriba de 10 microgramos por decilitro en algunos. ¿Qué significa eso? Bueno, que está fuera de norma. Pues está la aceptación, dice, en algunos casos, pero si un niño se contaminó en ese ambiente, es lógico que todos los que en las mismas condiciones habitaron o conviven o asisten al mismo lugar, que puede ser la escuela, pues si es que no tienen el mismo problema, sí definitivamente están en el mismo riesgo, y esto ya es algo que ha aceptado así de inicio la propia autoridad en materia de prevención de riesgos en la salud, riesgos sanitarios. También la COESBI se comprometió a que se tome una decisión en cuanto se le entregue el estudio de valoración que se hace ahí a los niños de la colonia y a los habitantes en general. Lo que pasa es que respecto a las viviendas se está haciendo un estudio para ver a ver si hay contaminación en los materiales y en las construcciones de las viviendas. Nosotros el estudio todavía no lo tenemos terminado. Yo me comprometo con ustedes que en cuanto esté el estudio de que si las viviendas están afectadas o contaminadas, inmediatamente nosotros les hacemos saber para que se tome una decisión, pero ahorita no tenemos el estudio terminado. Mi pregunta es, ¿por qué hicieron una remediación cuando hicieron las casas? Porque de hecho la Comisión Estatal de Derechos Humanos nos entregaron documentos de ustedes donde habían hecho una remediación.
Si se supone que no está contaminado, ¿por qué hicieron una remediación? Pues eso yo no te lo puedo contestar porque esas casas ya tienen, esas casas se hicieron. Discúlpeme. Cuando yo no estaba ahí. Discúlpeme, volvemos a lo mismo. Necesitamos personas que nos respondan. Quieren, la verdad, quieren que me traiga esos documentos y los muestre aquí, donde el IBI entrega a Comisión Estatal de Derechos Humanos que hizo una remediación. Si se supone que no está contaminado, ¿para qué hicieron una remediación? Esa es mi pregunta. Si nos van a mandar personas que no son capaces de contestar, no nos va a servir de nada. El director de la jurisdicción sanitaria también llegó al lugar y sus declaraciones pues no fueron concretas. Se limitó a decir que seguirán acatando las instrucciones del sector salud y el sector educación. Nosotros no hemos actuado en consecuencia todavía en el aspecto de algunos casos en cuestiones de plomo, puesto que no han salido ahorita totalmente negativos, pero sin embargo en espera de cualquier otro resultado que en su momento salga alterado, estamos en la mejor disposición de darle seguimiento de especialistas en el aspecto de cualquier efecto que sea por consecuencia del plomo. O sea, ahorita no podemos decir que estamos atendiendo o no atendiendo a pacientes por efecto del estudio, por cual no se ha terminado el proceso. Entonces, yo creo que eso... Yo por eso le digo, o sea, nosotros necesitamos verdaderamente terminar el estudio y verdaderamente la inquietud de los resultados. Entonces, le vamos a dar seguimiento. El plomo. Aquí hay un papel, aquí hay un estudio con 10.2 hecho por Pensiones Civiles del Estado. 10.2 y nos dicen que no hay nada fuera de norma. ¿De dónde está saliendo entonces? ¿De dónde viene? ¿De los lápices y crayolas y juguetes que dijeron? Es el único arriba de 10.2. Ustedes dijeron que con un solo caso que hubiera arriba de 10 nos iban a hacer caso. Aquí está. Sí, aquí está. Un solo caso pidieron, aquí está, no es el único, tenemos más. Estamos como el inicio y el compromiso que tuvo el secretario con ustedes, todo aquel resultado que se haya comprometido, darle seguimiento en puntual, ya estamos al término ya del proceso del estudio. Así que en ese sentido nosotros verdaderamente estamos comprometidos al seguimiento. Entonces ese es el compromiso que tiene la Secretaría, terminar con el proceso del estudio, tenemos todo verdaderamente documentado y se le va a dar seguimiento a todo aquel caso que tenga positividad. Aquí, esto es lo que nos dice el responsable del área de jurisdicción sanitaria. Y yo quisiera hacer una pregunta pública que lo hemos hecho en otro contexto noticioso, pero que es oportuno quizás puntualizarla. Es que nos responda el gobierno de Chihuahua por qué ocultaron durante más de 2 años los estudios de laboratorio en donde se consigna con mucha precisión que niños de las escuelas tenían no 10, como dice la norma, sino hasta 40, 50 y 60% o 60 microlitros por segundo, por microgramos por microlitro. Y eso es muy importante que nos lo confirmen, que nos lo digan. ¿Por qué ocultaron esos certificados? Que lo que nos dicen a las personas es que el 70% de los niños arriba, muy por arriba de lo permitido por la norma oficial. Que nos den esa respuesta a las autoridades. ¿Por qué lo ocultó el gobierno de Chihuahua durante 2 años todos esos estudios? Y segundo, ¿qué va a pasar con las personas responsables de haber ocultado esos estudios? Porque esto no lo han contestado, no lo han dicho. Están partiendo de que ahorita hay una situación no grave, pero años atrás cuando menos hay los certificados médicos donde dicen todo lo contrario. Mire, finalmente, la Dirección de Ecología del Estado mencionó que es evidente el excedente de contaminación en la zona de Rinconada, Los Nogales. Yo sí le dije, ahí fue una planta fundidora, la más grande hasta de Latinoamérica. Ahí se fundían muchos materiales. Por supuesto que hay excedentes, pero en la planta, o sea, ahí están los jales, están las escorias. Digo, la verdad es que es un demagogo y un mentiroso este funcionario lo que les quiere decir a los vecinos, porque él dice, sí, hay excedentes, hay escorias, pero nada más en la planta. Quiere decir que a 20 centímetros, pues ya no hay problema. A 50 metros, donde están las escuelas, no hay problemas. Y eso es una verdadera mentira. Todos los estudios científicos que se han hecho
en la zona de Ábalos indican un problema de contaminación no estrictamente en la infraestructura de la fundidora, de la antigua fundidora, sino hasta 1.200 metros, como una situación delicada, a un kilómetro 200 metros, pero los riesgos de contaminación se extienden hasta 5 kilómetros a la redonda. Eso es lo que se dice del punto de vista científico. Pero estos funcionarios, que en vez de comprometerse con la salud de la población, en vez de actuar con honestidad y servir a la población, sobre todo por los niños del riesgo que tienen, prefieren mejor adoptar una posición oficialista y decir, oigan, sí hay contaminación, pero nada más aquí en la zona de Ábalos. O sea, esas escorias, esos jales, esas montañas, si les ponemos por ahí una cerca, aunque sea de alambrado, ya no tienen problemas, ya. El aire ya no hay problema, la contaminación del suelo ya no hay. Mentiras. Todos los estudios con los que cuenta el Canal 28 están a disposición de quien guste, hechos tanto por universidades como por organizaciones no gubernamentales, ambientalistas internacionales, hablan del serio problema de contaminación, no estrictamente en la infraestructura de Ábalos, sino en toda la zona urbana cercana a ese lugar. Así es que no nos venga este funcionario a tratar con sus actitudes demagógicas, a dar una impresión informativa que no la puede sustentar. Y nosotros, señores, sí la podemos sustentar porque tenemos los estudios técnicos hechos por expertos, no por paleros, que lo único que hicieron algunos estudios como el de Ambiental para edificar ese fraccionamiento fue ocultar la realidad. Con engaños están procediendo y parece que siguen de la misma manera. Mire, los vecinos del lugar, después de toda esta situación, pues nos dicen que no les queda otra más que continuar manifestándose, presionando a las autoridades. ¿Para qué? Pues para que solucionen la situación, que cumplan su palabra, nos dicen. Vamos a parar esto hasta que se presenten aquí en este espacio. Nos vamos a platicar a la escuela. Si no hay una solución rápida, vamos a seguir con esto, porque ya estamos cansados, 3 meses y no hay una solución. Entonces dejarían de tener trato con gobierno del estado. Sí, porque si ellos no si hay una resolución ahorita, pues imagínense, otra vez vamos a andar ahí en las dependencias. ¿A qué? ¿A que nos digan lo mismo? Ni al caso. Y no es la única colonia con este problema, ¿eh? Usted que vive cercano a esta zona, cuando menos a 1,5 kilómetros, usted también tiene un problema, porque así nos indican los estudios de la zona de riesgo. Sus pequeñitos pudieran ser afectados por la contaminación que se ha dado y que persiste, sobre todo con la extracción de esas montañas negras que vemos y que son un riesgo mortal. También en otros lugares donde se ha dado exactamente el mismo problema de edificación de viviendas o de colonias o de fraccionamientos cercanos a estos desechos tóxicos, lo que se ha resuelto, y hay experiencias internacionales, es cambiar completamente la movilidad urbana. A todos los vecinos del lugar los cambian de lugar a otro fraccionamiento. ¿Y por qué lo hacen? Porque dicen, y la experiencia técnica así es, nos sale más barato cambiar a los vecinos del lugar que en un momento dado remediar la situación en el lugar o bien clausurar a una industria en los lugares donde ha estado funcionando y causa esos problemas cercanos. No es remediar por espacios o por parques o por calles, sino son medidas radicales de protección, trasladar a todas las personas a un nuevo desarrollo urbano. Y hay otro punto que también nos dicen los estudios médicos y científicos: no tiene ninguna importancia, ninguna remediación médica, ningún tratamiento médico a los niños mientras que persista el foco de contaminación. Y hay expresiones que dicen es contraproducente. Mientras que el foco de contaminación esté en ese lugar, no habrá ningún tratamiento médico
efectivo. Así está en los diversos estudios, y que lo escuchen las autoridades para que no vengan con esas falsedades y con esas mentiras, como ya en este caso lo hemos constatado con la manera en que proceden. No hay válidamente ningún tratamiento médico efectivo para solucionar los problemas de salud mientras que esté ahí el foco de contaminación, mientras que estén esas montañas negras, mientras que estén todas esas escorias ahí, no habrá ningún tratamiento efectivo. Seguiremos con el tema conforme vayamos teniendo la información, las investigaciones y los acontecimientos. Una pausa, regresamos. Vamos a continuación a la sección Así se dijo. Para muchos, fue claro que el presidente de México, Enrique Peña Nieto, le dio una rápida y favorable respuesta al senador panista Javier Corral Jurado con relación a la carta que recibió sobre la denuncia de peculado contra el gobernador César Duarte Jaques. No lo podía hacer de manera personal, pero ¿qué les pareció la entrevista en Televisa? Y para nadie es un secreto que, así como aquí lo hace el mandatario estatal con los principales medios de comunicación, el jefe de la nación maneja con facilidad la empresa de Emilio Azcárraga, por lo que no debe extrañarnos que haya sugerido atender el caso de manera periodística. Primero, como haya sido, la impactante entrevista puso en jaque a Duarte Jaques, que no pudo defender lo indefendible y por poco explota contra Cecilia Galeano, la reportera de Denise Merker, productora y conductora del programa Punto de Partida, presentada inmediatamente después del noticiero estelar de Televisa con Joaquín López Dóriga. Mal y de malas para el gobernador de Chihuahua, y peor con las expresiones que hizo. Eugenio Baeza como el niño bien portado y de papá rico, feliz en vísperas de Navidad, recibiendo envidiables regalos por anticipado. Hace apenas unas semanas el club de los hombres más ricos de México lo ingresó al Salón del Empresario, otorgándole el galardón Fuego de Vida, y ayer el presidente Peña Nieto lo distingue con el Premio Nacional Agropecuario, en una ceremonia que congregó a políticos del más alto nivel y empresarios del ramo. El vendedor de salchichas vive sus mejores días como empresario y hombre público. Esos reconocimientos no los recibe cualquiera. Nada más falta que el día de mañana salga con la noticia de que no quería, pero tuvo que aceptar una diputación plurinominal, solo para trabajar por los chihuahuenses, que el bisoño Barús siente en la bolsa. Si lo anterior ya es bastante para un cierre de año emocionante, agregue usted que el Congreso del Estado acaba de autorizar la creación del fideicomiso para la regeneración del centro de la ciudad, que estará dotado con una inversión próxima a los 500 millones de pesos, entre capital público y capital privado, en el que Eugenio lleva mano. Cuando Dios da, decían los antiguos, da a manos llenas. Se está anunciando que en gobierno del estado se está orquestando otro despido masivo de trabajadores para a partir de enero entrante. Ya van muchísimos corridos, y si todo este grupo de personas contraviene el acuerdo del gobernador para combatir el desempleo o por el contrario, está engrosando las estadísticas. Si el gobierno PRI está preparado para un golpe electoral, toda vez que los despidos de los trabajadores del gobierno pueden revertir las preferencias, si se tiene conciencia de ello y si se está preparado para asumir las consecuencias durante los dos procesos electorales que siguen. Si, como dijo el filósofo José de Maistre, que cada pueblo o nación tiene el gobierno que merece, en Chihuahua podemos decir que los abogados tienen los magistrados que merecen. Si a los jurisconsultos les indigna la integración del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, si consideran que se hizo como cuotas de partido y que nombraron magistrados a personas que no tenían experiencia alguna en las lides judiciales,
Algunos incluso ni siquiera habían sido litigantes. Deberán guardarse su coraje porque ellos, los inconformes, tienen la culpa de que el Congreso se haya salido con la suya. En primer lugar, tardaron demasiado en presentar un recurso de queja ante un juez de distrito, pues lo hicieron cuando el hecho ya era consumado. Peor aún, de 11 recursos de revisión presentados, la inmensa mayoría van en contra del Congreso del Estado. Eso es increíble, que abogados hayan olvidado que una reforma constitucional es obra de un constituyente, es decir, del Congreso del Estado y de los ayuntamientos que ratificaron la reforma. Qué lástima en verdad, si un abogado, si una organización social, si alguno de los participantes en la elección hubiera presentado un recurso en razón, probablemente estaríamos hoy a salvo de ese reparto de posiciones partidistas, como lo fue el nombramiento de magistrados del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado. Aquí en Chihuahua se presentó una demanda en contra del gobernador César Duarte Jaques por parte del activista Jaime García Chávez. Se ha dado difusión a este hecho, sin embargo, adelantamos que específicamente en lo que se está denunciando habrá un rechazo por parte de la Procuraduría General de la República. Se va a desechar y archivar debido a que el gobernador puede justificar los ingresos, materia de la demanda. Además, las acciones realizadas en Unión Progreso están dentro de la legalidad. Será muy difícil que prospere la demanda. Lo único es la lucha mediática que se ha desencadenado a través de algunos medios. Mire, con estos problemas sociales que se están dando y las inconformidades también que nos han hecho llegar al Canal 28 y que se perciben en la sociedad en general, hay una expresión recurrente que he escuchado desde hace varios meses, sobre todo cuando nos tratan temas relacionados con la corrupción, con el autoritarismo o la negligencia oficial o gubernamental. Esta expresión es que tenemos miedo. El miedo a la represión es sin duda una característica emblemática de los gobiernos totalitarios, a los que ni las leyes ni los derechos humanos son un límite. Esos gobiernos anárquicos están dispuestos a hacer todo, absolutamente todo, para mantener ese estatus de desviación institucionalizada, y no tanto por mantener los privilegios a los que están acostumbrados la mayoría de los servidores públicos, sino por mantener el control de ese poder y así poder hacer de todo, sin fronteras, e inclusive ni lo legal, que no hay una frontera ni lo legal y lo no legal. Ese miedo que nos expresan, paradójicamente, pues no es un miedo común, no es un miedo a la delincuencia, a la criminalidad, es el miedo a la clase gobernante. Nunca como ahora en los colectivos defensores de los derechos humanos, de las organizaciones independientes, campesinas, obreras, estudiantiles e inclusive en el propio sector burocrático, existía antes ese miedo, un miedo derivado al simple ejercicio de los derechos que se ejercen como gobernados, como el de la asociación o la libre manifestación de las ideas. Nos comentaban el día de hoy, como trabajadores del gobierno de Chihuahua, inclusive tenemos miedo de hacer un comentario en el Facebook, por ejemplo, o poner un me gusta a alguien que le es incómodo al gobierno, porque tenemos temor a que nos corran, tenemos temor a que haya represalias. Y realmente lo digo, nunca como ahora, cuando menos en los últimos 50 años, hay entre la población altos niveles de irritación, de enojo, de reclamo. Pareciera que vivimos en los más altos estándares de una democracia simulada, manipulada, ilegítima, donde el que gobierna pues no es el pueblo, sino una casta de políticos que han cerrado el círculo del bienestar en su entorno y para unos cuantos y no para la mayoría. No hay bienestar común. Tan es así que hasta en el interior del gobierno de Chihuahua, inclusive existe un grupo cerrado, un grupo muy cerrado, que son los que toman las decisiones del quehacer público en Chihuahua, inclusive invadiendo poderes, sin importar la autonomía judicial o legislativa. Es constante la duda de en el sentido de qué se debe de hacer frente a los actos de corrupción que se observan o que pasan por las funciones administrativas de una oficina, de un nivel de gobierno.
Creo que lo primero es no ser tolerante con la corrupción, que este cáncer no nos afecte como personas. No seamos tejido social a disposición de esta enfermedad institucional que es la corrupción. Si hay funcionarios que sin escrúpulos y con una falta total de respeto a la dignidad de un trabajador, de un empleado, de un servidor público menor, los hacen partícipes involuntarios y de buena fe en estos actos de desviación o enriquecimiento indebido, pues hay que hacerle frente. Cerrar los ojos o permanecer en silencio nos convierte en cómplice de esas personas corruptas que no solo traicionan a la sociedad, sino que además están pisoteando la dignidad de sus subordinados con el propósito muy particular de intereses económicos, políticos o partidistas. Porque mire, esa es la función del temor, garantizar que todos juguemos de esa red de malversación por un malentendido, protección personal o una protección laboral o política o empresarial. Pero si todos y cada uno de nosotros de alguna u otra manera estamos decididos a no ser utilizados o manipulados, tenemos que marcar un hasta aquí. Hay maneras sencillas y graduales de ir desmantelando ese entarimado de corrupción que existe en los niveles de gobierno. Primero, no sé, hay que retener en la memoria física o mental los hechos, los que está sucediendo, si es posible, en una memoria electrónica, pues hacerlo también, sobre todo guardar constancias de esos convenios, de esas facturas, de esos pagos irregulares, de nombres, de compras, de instrucciones que usted reciba y que tiene la seguridad de que está haciendo una cosa indebida. Por eso es importante que le tengamos todos lealtad a la honestidad, seamos leales a la honestidad, a las buenas prácticas, a las buenas personas, a los buenos funcionarios, a los buenos chihuahuenses, porque ser leales a la corrupción, a los deshonestos, a los ladrones, a los corruptos, lo único que nos hace es convertirnos también en cómplices de esa situación que nos está ahogando. Por eso yo le comento a la persona que habló el día de hoy al Canal 28, que es una persona que labora en el gobierno de Chihuahua y nos dice, tenemos miedo a lo que vemos, a lo que nos está afectando y que no podemos hacer nada. Yo creo que gradualmente podemos contribuir a limpiar esa cloaca que muchas veces han convertido a las oficinas de gobierno o a esas funciones, funcionarios corruptos de muchos niveles de gobierno. Y precisamente hablando sobre esa inconformidad que existe especialmente en Chihuahua, aunque en todo el país, pero se ubica ahora el tema en Chihuahua, hemos encontrado un artículo que publicó hace 2 días en el periódico El Universal el analista, el doctor Alberto Asif Nasif. Él es chihuahuense, es catedrático de diversas universidades, desde la UNAM y entre otras del país, tiene doctorados en el extranjero, ha dado clases e imparte conferencias en muchos lugares del mundo. Bueno, pues él ha escrito un artículo, ha publicado un artículo en Universal que considero interesante para compartir algunos de sus aspectos con usted. Doy lectura. Hacia finales de noviembre, el pasado 28, en pleno otoño, se llevó a cabo una extraña ceremonia en la ciudad de Chihuahua. Fue en el auditorio municipal en donde se dieron cita un grupo de ciudadanos para darle voz a una nueva organización civil llamada Unión Ciudadana. La nostalgia estaba presente y se pregunta, ¿era un regreso a los años 80? No lo creo. ¿Era otra lucha contra el tirano? Y responde, sí es posible. ¿Eran las piezas de una sociedad rota que trata de regresar a la acción? Y sigue comentando, eso está por verse. Sigo leyendo. ¿Podrá resurgir la insurgencia de los 80 que junto a los diferentes para agruparse bajo la bandera del respeto al voto? Ahora, después de muchos años, regresa un pequeño germen de organización política, pero no es desde los partidos, sino desde una convocatoria que hacen varios líderes políticos con un discurso ciudadano. Sin embargo, todos los convocantes vienen de los partidos políticos, unos en activo, otros que ya rompieron y unos más que tratan de construir un nuevo partido. Los partidos antes llamados de oposición
hoy están podridos. Estos líderes regresan a decirle al tirano que ha abusado del poder. Lo acusan penalmente de haberse enriquecido con los recursos públicos. Lo señalan de haber destruido la poca autonomía que tenía el Poder Judicial y Legislativo, de comprar a la prensa y a casi todos los medios masivos. En suma, se trata de un gobernador que compra apoyos, soborna, hace negocios y además, al que alza la voz, lo amenaza y lo intimida. Estoy leyendo este documento, este artículo que ha publicado Alberto Asif Nassif, investigador, académico, intelectual chihuahuense, que tiene un doctorado y ha dado conferencias en muchas partes del mundo. Sigo leyendo este artículo. En este grupo hay panistas, Pancho Barrio, Javier Corral, morenistas, Víctor Quintana, experredistas, Jaime García Chávez, y un puñado de ciudadanos que han decidido acompañar la denuncia penal contra el gobernador César Duarte. Estas coaliciones se hacen posibles cuando se trata de sacar adelante una agenda que pueda ser apoyada por amplios grupos de la sociedad. Antes fue el respeto al voto, ahora es la lucha contra la corrupción y la impunidad. Quizás los excesos de Duarte hayan interrumpido el largo sueño de un Estado que en otros momentos ha protagonizado importantes luchas libertarias. Por supuesto que no se puede regresar a la insurgencia electoral de los años 80, porque el país es otro y el Estado es muy diferente, pero sobre todo porque el juego regional de los actores ha cambiado de forma importante. Los chihuahuenses ya saben lo que es la alternancia electoral. Entre 1992 y 88 hubo un gobierno del PAN que dejó avances y problemas, pero quedó como una experiencia única porque el panismo en Chihuahua, como en otros estados y en el país, ha dejado de ser una opción democrática. La izquierda en ese estado norteño no ha sido una opción de poder, es estructuralmente débil, a tal grado que en las últimas elecciones el PRD y el PT se alquilan como franquicias al PRI. No sabemos todavía qué pueda pasar con Morena. El acontecimiento que motiva el inicio de este movimiento es la trama de corrupción de Duarte y la denuncia en su contra. Los acontecimientos son importantes porque modifican la percepción de la realidad y pueden ser la gota que derrame el vaso. Y se pregunta, ¿será ese acontecimiento? Pero sin actores y líderes, la dinámica social por sí sola no impulsa una modificación de las fuerzas. Después de 3 gobernadores priistas, Martínez, Baeza y Duarte, cada uno peor que el anterior, hay hartazgo. Se trata de una sociedad que ha sido terriblemente golpeada por la violencia, una sociedad temerosa que prefirió el encierro ante una autoridad incompetente y coludida que ahora se roba los recursos públicos. Hay agravios y razones para un movimiento civil, independientemente de lo que haga la PGR. El momento político del país es de crisis. El gobierno priista de Peña Nieto está contra las cuerdas en credibilidad y confianza. Entre los escenarios está el que no pase nada y Duarte siga tan campante como lo más probable. También puede ser que la denuncia prospere ante la necesidad de recuperar legitimidad y la Federación ponga orden y castigue a su virrey, lo menos probable. Pero entre uno y otro escenario, tal vez será la capacidad política de la Unión Ciudadana lo que pueda modificar la autoritaria vida política en Chihuahua. Así lo escribió, así lo publicó Alberto Asif Nassif en el periódico El Universal hace 2 días y le comparto porque son temas de la agenda local. Vamos a una pausa y regresamos en un momento con más aquí en ABC Noticias. Un ejemplo más del hartazgo que existe en la sociedad
se dio el día de hoy. Productores de leche llegaron a Liconza y bañaron las oficinas con su producto. El 2 de diciembre les habían prometido apoyo, pero no recibieron nada. Este día los ánimos se calentaron en la dependencia. Los lecheros ya lo habían advertido el 2 de diciembre y hoy lo cumplieron. Bañaron las oficinas de Liconza con su producto. Fueron más de 40 personas que llegaron con pipas y camiones. Al arribar, empezaron a rociar la dependencia y regalar leche a las personas que iban pasando. Los productores dijeron que el motivo de su protesta es que la dependencia tiene más de 2 meses sin comprarles producto porque es de mala calidad. Ante este señalamiento, mostraron un documento avalado por la UACH donde se dicta que la leche es apta para el consumo humano y de probada calidad. Al interior de la oficina, el delegado de Liconza discutió con los productores sin llegar a un acuerdo en concreto. Al cierre de esta edición, las negociaciones seguían sobre la mesa. Las protestas también ocurrieron en la ciudad de Delicias. Con información de Juan Pablo Tello, ABC Noticias. Vamos a continuación a conocer información que se ha generado en algunas regiones del estado de Chihuahua. Vamos a los municipios de la entidad. Delicias. La negativa de Liconza para llevarse la leche de los centros de acopio obligó al sector social a tirar la leche ya en descomposición en las afueras de la Zagarpa, con la amenaza de hacer lo mismo en la capital del estado, solicitando ahora no solo se reciba su producto, sino que se destituya al encargado de Liconza en el estado debido a que existe mucha corrupción y eso afecta al sector. Parral. Los 3 heridos en el enfrentamiento en Barbechitos, municipio de Guadalupe y Calvo, fueron víctimas de la refriega que se suscitó, por lo cual se les deslindó de cualquier responsabilidad luego de las investigaciones realizadas por agentes ministeriales. Se les dio de alta en el Hospital General y quedaron en libertad, tras la emboscada que ocurrió en la brecha de Barbechitos a Colorada de los Chávez, en donde resultaron 4 muertos y 3 lesionados que fueron dados de alta ya del hospital. Jiménez. El 30% de los jimenenses se encuentran en algún nivel de pobreza o sobrevive con menos de un salario mínimo al día. Esto lo informó la Dependencia de Desarrollo Social de aquel municipio. Cuauhtémoc. Cada elemento de la policía atiende proporcionalmente a 867 habitantes en el municipio, situación que orilló a la Policía Municipal a solicitar un incremento en el presupuesto del 8% y 20 elementos más para el 2015. Para minorar este déficit de elementos en patrullaje, se invirtió un pequeño recurso en el mantenimiento de las 38 cámaras que operan en la ciudad y se está en la espera de otras 18 por parte del gobierno estatal, mismas que se colocarán en los puntos de mayor tránsito en la ciudad. Meoqui. El alcalde de Meoqui, Manuel Duarte Olivas, interpuso ayer la denuncia formal por el delito de peculado en contra de la ex tesorera Indira González González, quien se autorizó a sí misma un préstamo personal por 615,000 pesos. Un estudiante de la Universidad Autónoma de Chihuahua fue descubierto al ofrecer becas por las redes sociales. Él aseguraba en el internet tener a otros estudiantes que tienen influencias y la manera también de acceder a becas sin ningún problema. Por medio de las redes sociales se ha desatado un escándalo. Josman Meraz es un estudiante de la carrera de Derecho quien es acusado de comercializar becas en la Universidad Autónoma de Chihuahua. Fueron estudiantes de la máxima casa de estudios quienes denunciaron e hicieron públicos los mensajes y publicaciones ofertando las becas que proporcionan un descuento de hasta 1,500 pesos al momento del pago de inscripción. De forma descarada, Josman Meraz publicó en un grupo de su facultad de quién estaba interesado en recibir un descuento en el pago de sus colegiaturas, que simplemente lo contactaran. En el mensaje, explica que un amigo de su familia trabaja como directivo de la UACH y puede conseguir una beca de casi el 100%, en la que solo se tiene que realizar un pago de 700 pesos por concepto de inscripción en caja única. Sin embargo, para adquirirla se deben de pagar 2,800 pesos al administrativo, proporcionar nombre, facultad, matrícula,
el dinero y la operación estaría lista. En total, los involucrados pagarían únicamente 3,500 pesos por inscripción, cantidad por debajo de las colegiaturas habituales de la Universidad Autónoma de Chihuahua, que se encuentran en promedio de 6,000 pesos. La publicación causó indignación en la comunidad estudiantil, sobre todo de quienes se esfuerzan por mantener un promedio para obtener este beneficio. ABC Noticias. El rector de la Universidad Autónoma de Chihuahua dijo que ya se investiga al joven para determinar su responsabilidad. A raíz de una publicación que sale en las redes sociales, donde un jovencito invita a los estudiantes a la compra de las mismas, y lo cual pues representa una situación muy lamentable por una parte y por otra muy delicada, porque el hecho de estar proponiendo venta de algo que es, como ustedes lo saben, gratuito, que hemos hecho un gran esfuerzo por apoyar a la mayor cantidad de estudiantes, me parece que es algo que debemos nosotros de tomar en consideración de manera muy seria, llevar acciones que pues esto no permita que alguna persona se quiera pasar de listo. Si se considera, porque menciona por ahí que un directivo participa en esta situación, pues será pues también motivo de sanción y la verdad es que yo en lo particular les comento, no estamos dispuestos a permitir que sucedan situaciones de esta naturaleza. Yo les agradecería precisamente que a través de ustedes alertemos a que nuestros jóvenes precisamente que requieren de este apoyo no se presten a situaciones de esta naturaleza. En el caso del directivo sería la misma situación, se tendría que investigar, se formará la comisión correspondiente y se aplicará la sanción que sea necesaria, y en este caso les digo es una situación muy delicada y muy grave. La verdad es que ahorita estamos precisamente en esa situación de indagar, de investigar y de tener todos los elementos para también no ir a cometer alguna injusticia. La red, él maneja una línea telefónica y se le da seguimiento pues haciendo precisamente en este caso la denuncia ante la autoridad competente, y que ellos tendrán ya la forma de darle seguimiento correspondiente y nosotros estar atentos a cuál es realmente esa persona, y si hay algún directivo, yo vuelvo a insistir, pues darle también ese seguimiento con la persona que esté involucrada. Hoy más que nunca, sobre todo por el inicio del periodo vacacional y que uno sale a carretera y anda en las calles casi con toda libertad, debemos de tener en cuenta los accidentes que se registran para tenerlos como un referente de lo que puede suceder si nos descuidamos. Una volcadura se registró la noche de este miércoles en las inmediaciones de la carretera Delicias a la altura del kilómetro 188, dejando como saldo daños materiales y 2 personas lesionadas. Al lugar arribaron paramédicos de la Cruz Roja, quienes brindaron los primeros auxilios a los heridos de consideración, por lo que fueron trasladados a la ciudad de Chihuahua. Un fuerte choque registrado la madrugada de este jueves en el Boulevard Juan Pablo II se dio justo frente a la central camionera y dejó como resultado cuantiosos daños materiales. En minutos, agentes de vialidad arribaron al sitio para realizar el papeleo correspondiente del accidente. Daños materiales dejó un aparatoso choque carambola en la avenida Venustiano Carranza y Escorza. El choque dejó cuantiosos daños materiales en el vehículo afectado, pero no resultaron personas heridas. Elementos de tránsito llegaron a la zona para tomar nota del accidente y determinar responsabilidades. Vamos a continuación a presentarles un caso. El día de ayer se denunció a través de una conferencia de prensa en el partido Morena. Por el tiempo no pudimos compartirla con ustedes, pero es importante que tenga la información. El responsable estatal de Morena en Chihuahua, Víctor Quintana, denunció públicamente el atropello a los derechos humanos de la familia Reyes Ortega por parte del DIF estatal en la atención a su hija María del Rosario con síndrome de Down, y que concluyó con la muerte de la misma a la edad de 24 años, de la cual fueron informados 4 meses después de acontecer. Quintana, en la exposición de motivos, señaló que el origen de los hechos se remonta al año 2010, cuando la familia pasa problemas económicos y una vecina denuncia
asegurando que a la niña no se le prestaba el cuidado adecuado. Ante la negativa a su traslado, aseguró que el DIF invitó a la señora y a su hija a conocer el albergue de la organización, cuando en realidad la hicieron firmar una sesión de tutela. Charito, como la conocían, permaneció ahí hasta el año 2012 y la vuelven a llamar a la mamá, informándole que la nueva directora ya no quería tener allí a algunos usuarios. En ese momento volvió a casa de la hermana dándose otra denuncia de vecinos y nuevamente el DIF, con la ayuda de Seguridad Pública, el 6 de diciembre del 2012 se la llevó, teniendo conocimiento de que había sido trasladada hasta Poza Rica, Veracruz. En marzo del 2014 les comunican que Charito murió el 13 de diciembre del 2013 en Venustiano Carranza, Puebla, supuestamente por una implicación respiratoria. No obstante, con eso se aseguró que la familia pidió ver el cuerpo de la fallecida y se lo mostraron un mes más tarde dentro de una bolsa funeraria sin dejarle a la mamá ver los restos. Hace apenas 3 meses la familia presentó una denuncia penal ante la Fiscalía General del Estado. Y en este contexto se da precisamente esta denuncia que se hace por parte de la madre de Charito. No, yo me siento muy deprimida y muy decepcionada, no puedo. Desde que me la quitaron me dio diabetes y he estado enferma. Pues no sé qué hacer, yo ya estoy cansada. Estoy cansada y quiero que se me haga justicia. Quiero que lleguemos hasta las últimas consecuencias. No quiero que se quede impune esto, porque los 3 hemos sufrido mucho, es una depresión horrible. Que yo siempre ponía el arbolito de Navidad para mi niña y ahora no lo quería poner, ni tampoco cuando estuvo allá, ni cuando estuvo los 2 años que estuvo aquí, en el DIF de aquí. Y mi hijo ahora me puso unas luces y me puso la foto de mi hija junto a las luces, pero para mí no es ningún alivio eso. Yo lo que quiero es que esa gente que se burlaba de mí y que se contoneaba cuando iba allí y que me dijeron que esa niña que se iban para allá ya jamás volvían. ¿Qué me quisieron decir con eso? Entonces me aventó la silla para afuera de la oficina y yo me disculpan, pero le rayé la madre a esa licenciada que no sé su nombre, que si me la ponen enfrente no me acuerdo de ella, porque el otro licenciado que estaba sentado me estaba defendiendo y decía, yo le voy a traer a su hija, voy a hacer todo lo posible. Y entró ella de la otra oficina y me dijo, esas niñas que se van para allá ya no vuelven. Y le dije, ¿y por qué razón? Por lo que sea, pero ya no vuelven. Y luego me aventó la silla para afuera y le rayé la madre. Eso es lo único malo que hice. Todo el tiempo que mi hija no quería, queríamos un video para verla. ¿Una videollamada o una videoconferencia? Una videoconferencia, pero que es que no había ya. Que no tenía una tecnología. Yo todo eso no lo creo. Nunca les proporcionaron el teléfono del albergue, ¿no? Nunca, ni la dirección, y nos decían que estaba en México, en un CRI que se llamaba México, y le dije, los CRI no tienen nombre. Pues ahí está la angustia y sobre todo el dolor de una madre ante lo que ella considera que es una injusticia y un caso de negligencia en la atención a una jovencita chihuahuense que les es extraída del seno familiar y se la llevaron pues para morir, y lógicamente ahí está el enojo, el enfado y sobre todo el dolor. Platicamos también con el abogado defensor por parte de Morena, quien nos ha dicho que le va a brindar todo el apoyo para que quien resulte responsable pues sea condenado. Tenemos copia certificada
debido a la queja que se puso en la Comisión Estatal de Derechos Humanos, lo que logramos fue que el DIF enviara copia certificada de su expediente, lo que ellos dicen tener. Eso es lo único, la única información que tenemos. Nosotros tenemos copia certificada que nos proporcionó la Comisión Estatal, donde viene todo, bueno, la documentación que tenemos es ¿Copia certificada de qué? del expediente, bueno, de parte del expediente que tiene el DIF. Tiene actas de visita, tiene el acta de entrega de la menor, bueno, de Charito, perdón, no menor, de la discapacitada, al Centro Integral de Rehabilitación allá en Veracruz, donde la entrega el DIF. En esa misma acta se comprometía el DIF estatal, ellos tenían la tutela de Charito, se comprometían a que le iban a dar seguimiento. ¿Qué más tenemos? Tenemos el acta de función, tenemos cómo se dieron cuenta los del DIF de la muerte de Charito, que es ellos solos ahí pues demuestran que no le dieron seguimiento, vaya. El 8 de diciembre fallece Charito del 2013 y ellos se dan cuenta hasta marzo del 2014 por un correo electrónico de personal del centro de rehabilitación, es decir, ni siquiera estaban en contacto vía telefónica, no hubo seguimiento. Es parte de lo que tenemos en el expediente, que ya lo ofrecimos a la carpeta de investigación. Al igual le pedimos a la Fiscalía que gire oficios para que nos auxilie, porque es todo lo que nosotros tenemos de información. Pues está el caso de esta que nos develan, es una injusticia en contra de esta familia. Gracias por haberme acompañado en esta emisión de ABC Noticias. Quédese con toda la programación del Canal 28. Le invito para que a las 11 de la noche vea usted el programa Encuentro. Tenemos el análisis de las declaraciones del gobernador, Dora Villalobos, Froilán Castañeda y Jaime García Chávez participando. Gracias y hasta mañana.